3. Signo de interrogación abierta. ¿Invita a Jesús en tu corazón? Una de las cosas más básicas, que me asombra desde hace muchos años, es la predicación de dar tu corazón al Señor o invitar a Jesús a tu vida para volverse cristiano. ¿No nos damos cuenta de que una tal práctica no se encuentra en ningún lugar en la Biblia? El libro de Hechos está lleno de miles de personas que se volvieron cristianos nacidos de nuevo. En muchos casos se nos dice exactamente lo que hicieron estas personas. Pero ninguno de ellos hizo algo como invitar a Jesús en su corazón para ser salvo. Ahora, este debe ser uno de los puntos más cruciales y básicos en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo exactamente se supone que alguien se vuelve cristiano? ¿Qué les dice el Nuevo Testamento que hagan? Uno pensaría que esta es una pregunta muy simple. Pero cuando se nos pregunta hoy, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Nuestra respuesta es casi siempre totalmente diferente de la respuesta de los apóstoles. Realmente increíble. Está escrito en la Biblia, ante nuestras narices, vez tras vez. Pero la tradición ha cegado nuestros ojos ante la verdad. Y estoy seguro de que incluso a muchos de ustedes que leen esto, les chocará ver cuán obvia es la verdad en este asunto. Empecemos con el día de Pentecostés. Después que Pedro predicó su prédica convincente a la multitud, 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. Y se nos dice exactamente lo que sucedió. Se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 37 y 38. Nosotros hoy diríamos algo como: solo repite esta pequeña oración conmigo, pero Pedro no dijo nada parecido a esto. Hubo 3 elementos en lo que Pedro les dijo: arrepentimiento, bautismo en agua, y recibir el Espíritu Santo. Vemos que este patrón se repite vez tras vez, por todo el libro de Hechos, de hecho, por todo el Nuevo Testamento, de la manera más obvia. El siguiente grupo importante de personas que fueron alcanzados con el Evangelio fueron los samaritanos. En Hechos 8 leemos cómo Felipe vio un gran avivamiento en Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 12 al 17. Tome nota del patrón idéntico con las salvaciones del día de Pentecostés. Espero que usted tome conciencia de que estamos hablando acerca de miles de conversiones aquí. Y ninguna de ellas involucraba dar su corazón al Señor o invitar a Jesús para que sea su Salvador personal. Si usted revisa estas escrituras en Hechos, usted verá que siempre fue arrepentimiento, bautismo, y recibir al Espíritu Santo. El siguiente grupo significante a ser alcanzado por la iglesia temprana fueron los gentiles temerosos de Dios, Hechos k.10 y 11. Pedro fue guiado a predicar a Cornelio y su familia. Y de repente Dios se movió, mientras él todavía estaba predicando. Mientras Pedro estaba todavía hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10 44 y 48. Más tarde, Pedro describió a estas personas como bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 11:16. Espero que usted pueda ver en estos pasajes que el Espíritu Santo cayendo sobre personas es la misma experiencia como recibir o ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces vemos el mismo patrón como antes: 1. Corazones arrepentidos. 2. Recibir el Espíritu Santo, y 3. Bautismo. Otro buen ejemplo tiene que ver con algunos discípulos de Juan el Bautista, a quienes Pablo encontró en Efeso. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos capítulo 19 1-6. Creo que a estas alturas ya no es necesario señalar el patrón. Noté también que no había clases de instrucción para preparar a la gente para el bautismo. En todo el libro de Hechos, las personas fueron bautizados de frente, tan pronto como creyeron y se arrepintieron. El carcelero de Filipos y toda su familia fueron bautizados inmediatamente, a medianoche, Hechos 16:32-33. El eunuco etíope fue bautizado por Felipe al instante, en unas aguas que vio mientras viajaba en su carro, Hechos capítulo 8:35-38. Y el mismo apóstol Pablo fue bautizado inmediatamente por el discípulo Ananías, quien antes dijo algo muy interesante a Pablo: bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos capítulo 22:16. Este verso sería tratado casi como herejía por muchos en la iglesia actual. Qué chocante, implicar que el bautismo podría algo tener que ver con el perdón y la purificación de nuestros pecados pasados. Sin embargo, hay muchos versos como este esparcidos por todo el Nuevo Testamento. Noté también que esto fue dicho a Pablo unos días después de su experiencia en el camino a Damasco. Los cristianos contemporáneos asumirían que Pablo nació de nuevo durante este encuentro con Dios que le volvió ciego. No es así. No fue hasta que Pablo fue bautizado, que sus pecados fueron lavados. Esto es claramente lo que dicen las Escrituras. A muchos cristianos se les enseña hoy en día que el bautismo es solo un acto simbólico. En mi juventud, fui criado mayormente en iglesias bautistas, y ellos siempre me enseñaron que el bautismo es un símbolo exterior de un cambio interior. Así el bautismo pierde mucho de su significado y poder. Un símbolo nunca es tan importante como la cosa verdadera, ¿verdad? He estudiado a profundidad el bautismo en el Nuevo Testamento. Nunca se habla de ello como solo un símbolo. Al contrario, se habla del bautismo como la circuncisión del corazón, y un entierro en la muerte de Cristo. Y dice también que es para el perdón de los pecados y para lavar los pecados de uno. Estoy convencido de que en el ámbito espiritual, desde el punto de vista de Dios, el bautismo es visto como un entierro en la muerte literal. Vea Romanos 6, que tiene un efecto profundo en nuestros corazones y nuestras vidas. Pero nosotros seguimos predicando invita a Jesús en tu corazón, y negamos a muchas personas una de las claves más vitales para vivir una vida cristiana. También estoy convencido de que el bautismo tiene que ser por inmersión completa. Rociar a pequeños infantes no es suficiente. Tiene que ser un bautismo para creyentes. Y la palabra griega original baptizo significa sumergir. Entonces las personas tienen que ser enterrados bajo el agua en el bautismo, no solo rociados. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya están de acuerdo con esto. Igualmente estoy convencido de que el bautismo en el Espíritu Santo, acompañado por hablar en lenguas, es esencial. No es solamente una opción. Como vimos en el libro de Hechos, la manera como las personas se volvieron cristianos en el Nuevo Testamento fue 1, arrepentirse, 2, ser bautizado en agua, y 3, ser bautizado en el Espíritu Santo, acompañado por lenguas hasta donde podemos decir. ¿Qué derecho tenemos nosotros para cambiar las enseñanzas y prácticas fundamentales de la Biblia, solamente para hacer las cosas más convenientes para nuevos convertidos? Si no llevamos a las personas a la salvación en la manera bíblica, ¿cómo podemos decir que son salvos en absoluto? Hablamos continuamente acerca de nacer de nuevo. ¿Pero conseguimos realmente que las personas nazcan de nuevo como lo hicieron en Hechos? Teniendo en mente el patrón que vimos en el Nuevo Testamento, ¿de qué exactamente piensa usted que estaba hablando Jesús cuando dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios? Juan capítulo 3:5. El bautismo en el agua y en el Espíritu nunca se consideran solamente como opciones en las Escrituras. De hecho, son experiencias esenciales para empezar a caminar en el reino de Cristo. Hay muchos pasajes bíblicos sobre esto que a menudo se pasan por alto,
o se consideran inexplicables, porque no encajan en la tradición actual. Por favor tome el tiempo de estudiar los siguientes. Marcos capítulo 16, 16 y 18, 1 Pedro capítulo 3, 20 y 21, Tito capítulo 3, 5 y 6, 1 Corintios capítulo 10, 1 y 2, Gálatas capítulo 3, 27, Colosenses capítulo 2, 11 y 12, 1 Corintios capítulo 12, 13, Hebreos capítulo 6, 1 y 2, Romanos capítulo 6, 2,11, Romanos capítulo 8, 9, Mateos capítulo 28, 19, etc. Lo digo en serio. Por favor tome el tiempo de leer estas escrituras, si usted tiene algún interés en el asunto. Muchas personas me escriben sus opiniones, diciendo no puedo creer que usted enseñe esto. Pero nunca se hicieron la molestia de realmente leer los pasajes bíblicos que hablan del asunto. Por favor lea Hechos y estudie las referencias arriba mencionadas, antes de escribirme su opinión. Es mi convicción que muchas enseñanzas y prácticas de la Iglesia temprana serán restaurados durante el avivamiento venidero. Dios hace esto a menudo en avivamientos. Estoy convencido de que la enseñanza expuesta aquí será una de ellas. Me doy cuenta de que probablemente he chocado y provocado a muchos de ustedes con este capítulo. Créame, a mí mismo me chocó mucho encontrarme por primera vez con estas verdades hace unos años. Realmente son muy obvias cuando uno las estudia, pero yo estaba ciego para ellas por muchos años. Yo era de aquellos que reparten folletos como las 4 leyes espirituales y guían a personas a repetir la oración de arrepentimiento. Como muchos, lo fundamentaba con Apoc.320, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Fue solo más tarde que me di cuenta de que esta escritura, como señala Leonardo Ravenhill, está claramente dirigida a la Iglesia, no a pecadores inconversos. Es Jesús parado afuera de la iglesia de la Odisea, intentando entrar. Por favor lea el pasaje entero, Apoc.314,21. Usted verá qué es lo que quiero decir, es muy claro. No me avergüenzo de haber predicado estas cosas. Fue todo lo que yo sabía en aquel tiempo. Pero me chocó realmente descubrir cuánto del evangelio básico yo estaba dejando de un lado. Como yo, muchos de ustedes tendrán que escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así, como hicieron los de Berea. Créame, yo combatí estas verdades durante meses, hasta que ya no tenía ningún rincón donde esconderme. Yo sabía que las implicaciones eran grandes y no quería enfrentarme con ello. Pero todo está escrito en blanco y negro. Y este no es un asunto trivial. Estas son verdades del Evangelio. Después de escribir mi primera versión de este artículo, muchos me escribieron señalando que el delincuente en la cruz no fue bautizado, pero fue claramente salvo. Yo tenía la misma objeción cuando me enfrenté con el asunto. Pero Dios aniquiló todas mis excusas. La pregunta más obvia es esta, ¿cuándo sucedió esto, bajo el antiguo o bajo el nuevo pacto? Claramente, no fue posible convertirse en un verdadero cristiano, nacido de nuevo, antes que hubiera entrado en vigencia el nuevo pacto. Y para que entre en vigencia, Jesús, el Cordero Redentor, tuvo que morir y resucitar de los muertos. Por eso, las personas del Antiguo Testamento, o incluso en los tiempos de Jesús, no fueron nacidos de nuevo como nosotros lo podemos ser hoy. Simplemente no fue posible. ¿Tuvo el delincuente su conversación con Jesús bajo el nuevo pacto o bajo el antiguo? La respuesta es, obviamente bajo el antiguo pacto. Él fue muy probablemente un judío, alguien del pueblo escogido de Dios, aunque un pecador, que recibió un perdón maravilloso de Jesús cuando se arrepintió y se volvió a él. Pero estas eran condiciones muy diferentes de las que están vigentes hoy. Nosotros tenemos ahora un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con Dios, que es muy diferente del antiguo. Tenemos un camino nuevo y vivo para caminar en él. ¿Cómo entramos en él? Naciendo de nuevo, del agua y del Espíritu. Y esto fue posible solamente desde Pentecostés, el día en que empezó la Iglesia. No estoy diciendo que un arrepentimiento en el lecho de muerte no sea posible hoy.
Estoy seguro de que Dios en su misericordia se ha extendido muchas veces hacia personas que se acercaron a Él cuando estaban cerca de la muerte. Pero estos son casos especiales. No son la norma para el cristianismo del Nuevo Testamento. El arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo son esenciales para entrar al nuevo pacto, según mi convicción. ¿Quién es calificado para bautizar? La simple verdad, como se encuentra en las Escrituras, es que todos somos el real sacerdocio, y que no hay absolutamente nada que impediría a cualquier creyente lleno del Espíritu bautizar a alguien. De hecho, Pablo mismo fue bautizado por un simple discípulo llamado Ananías, no por un gran líder. Les digo, es cuando cristianos ordinarios empiezan a hacer las cosas sencillas, tales como bautizar a personas en bañeras y ríos, y partir el pan en sus casas, y moverse en los dones del Espíritu, es allí donde el sentir de estar en ellos puede entrar nuevamente. Liberar al cuerpo entero para que se involucre en estas cosas, es muy importante. Es alrededor de esto que girará la iglesia de mañana. Entonces necesitamos empezar a desafiar a nuestros amigos y hacerles algunas preguntas sencillas que nunca antes pensábamos en hacer. Tales como, ¿eres bautizado? Y, ¿quisieras ser bautizado? En resumen, es mi convicción que Dios ha estado restaurando poco a poco la verdad en la Iglesia durante los siglos desde la Edad Media, cuando se había perdido tanto. La Reforma de Lutero vio la restauración de la justificación por la fe, los anabaptistas introdujeron nuevamente el bautismo por inmersión, Wesley introdujo nuevamente la importancia del nuevo nacimiento, y hace 100 años los pentecostales descubrieron nuevamente la plenitud del Espíritu Santo y los dones espirituales. Hubo también muchas otras cosas, esto es solamente un resumen sencillo. Yo creo que ahora estamos en la etapa donde Dios quiere restaurar la Iglesia a su verdadera gloria original, con todas las doctrinas y prácticas básicas, en la vida de la Iglesia y con el Evangelio completo original, los 5 ministerios, etc., todo. Esto es lo que sucederá en el avivamiento venidero, como yo creo. Y esta es otra razón por qué yo creo que las doctrinas básicas del Nuevo Testamento son tan importantes. En los siglos pasados, como hoy, los creyentes de aquellos tiempos caminaban en la luz que tenían, y Dios los juzgará según aquella luz que fue disponible para ellos. Pero ahora es tiempo para que veamos la Iglesia completamente restaurada a su plenitud en muchas áreas. Y esto será incómodo, y muchas cosas serán sacudidas en este despertar. Una nueva reforma está viniendo, y es importante que nada quede sin hacer de lo que es necesario hacer. De otro modo, nuestros hijos tendrán la necesidad de una nueva reforma para corregir todo lo que dejamos sin hacer. Hagámoslo esta vez tan completo como fuera posible. Porque Cristo no puede regresar hasta que una novia gloriosa esté lista para él, sin mancha ni arruga. Por cierto, vivimos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que hablan las Escrituras.